Pagkamayo es sintong ni son. Peace sa Mississippi ang may pinch balon. What's up? En los siguientes minutos me acompaña Carla Ruiz de Castilla. Ella es directora ejecutiva de Esperantra. Es una ONG que da soporte, ayuda, asistencia, consejería e información para las personas y los familiares de pacientes con cáncer, con enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas, en un afán de poderlos ayudar a entender y a mejorar su proceso y a pasar su proceso. Creo que es importante que sepamos que cualquier persona tiene la capacidad de intervenir directamente en el bienestar de cualquier otra que lo necesite. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, y qué mejor que saber que no necesariamente son los mismos familiares los que te pueden contener, porque a veces ellos mismos necesitan ser apoyados, sino que también hay personas que no están vinculadas para nada, que no tienen ningún interés común, personal de hacerlo, que no simple y llanamente es un acto de solidaridad, de desprendimiento, de ponerse en los zapatos del otro y entender cuáles son sus necesidades y darle herramientas para que en ese momento de obnubilación puedan tomar decisiones claras. Carla, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, gracias por venir en nombre de Esperantra, porque creo que es importante que la gente sepa que siempre hay alguien que te puede ayudar, ¿no es cierto? Muchas gracias, Pepe, por invitarnos. Porque es importante el apoyo familiar de un paciente con cáncer, pero muchas veces también la familia necesita un apoyo. Es difícil, ¿no? Yo me pongo en los zapatos, cosa que los médicos a veces no podemos evitar hacer. Me pongo en los zapatos de los papás de los niños que tienen cáncer. Hace poco he sido testigo de 3 niñas que tenían unos tumores muy, muy agresivos, cerebrales, y tú ves a las familias realmente devastadas, ¿no? Devastadas, y a los familiares de los papás tan devastados como ellos, y la niña, que probablemente no tenga una verdadera dimensión de la situación, pero que estoy seguro también tiene preguntas y miedos, y a veces no tienen pues alguien que los pueda acompañar, que tenga la cabeza un poco más fría para ayudarlos en este proceso. Eso es difícil, ¿no? Es difícil. Los pacientes pobres, por ejemplo, la gente pobre. Así es. Así como nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña tampoco a afrontar un diagnóstico tan fuerte como es el cáncer. Así es. En Esperantra lo que pueden encontrar es la experiencia que hemos tenido a lo largo de 11 años atendiendo a pacientes con cáncer, apoyándolos psicológicamente en afrontar el diagnóstico de la mejor manera. Y tenemos el cuidado también de entrenar al paciente y al familiar y al cuidador, que son claves para que el paciente pueda pues llevar, digamos, un transcurso de la enfermedad de mejor manera. El cuidador y el familiar necesitan también apoyo psicológico. Bastante, son ellos los que sirven de contención al paciente, y en realidad tenemos que tener cuidado con todas las personas con las que se vincula el paciente oncológico. El médico tiene que tener un trato adecuado, la enfermera, he visto antes en una parte del programa que han hablado de que es clave porque tiene todos los datos del paciente, el familiar. Y en realidad pues lo que aconsejamos para los pacientes que están afrontando un diagnóstico de cáncer es que controlen los niveles de ansiedad. Si es que no lo pueden hacer solos, busquen un profesional, confíen en su médico, tienen que hacer caso a todo lo que el médico prescribe y todo lo que el médico al médico indica. Hay que tenerle confianza. Exacto, eso es muy importante. Y la fe hay que tenérsela a Dios. Sí, es muy importante que el médico les genere confianza, que el paciente entienda sobre su enfermedad, porque eso genera menos ansiedad. Cuando no sabes qué te está pasando, obviamente pues es como una incertidumbre que te genera muchísima ansiedad. Comprender de qué se trata tu enfermedad es importante. Por eso es que nosotros tenemos también charlas especializadas sobre la enfermedad, para que el paciente y el familiar entienda de la A a la Z de qué se trata la enfermedad, cuáles son las posibilidades. No pretendemos sustituir la asistencia hospitalaria, simplemente brindarle a los pacientes y a los familiares la posibilidad de hablar con un profesional experto, con un médico especialista en la enfermedad, para que puedan preguntar todo lo que no pudieron preguntar tal vez en una consulta pues que dura 10 o 15 minutos. Es un proceso, ¿no es cierto? El saberse que tienes una condición de pronóstico hostil es un proceso. Asimilarlo, que lo asimile tu familia, transmitirlo, es un duelo. ¿Cómo se debería abordar a las personas que están pasando por este momento tan difícil?
Lo más importante es generar instrumentos de autocontrol de la ansiedad. Normalmente, si no podemos hacerlo solos, necesitamos un acompañamiento psicológico especializado. En Esperantra tenemos un consultorio de una psicooncóloga experta en abordar estos temas. Por ejemplo, se hacen ejercicios de relajación mental y muscular también. Es un tema mente-cuerpo. Y todo lo que está relacionado con el paciente, pues tiene que ser, digamos, no hostil para que él pueda atravesar por este diagnóstico de la mejor manera, ¿no? La familia tiene que estar en buenas relaciones, tienen que brindar soporte a los pacientes, y es súper importante que no presionemos en decir cómo estás, cómo te encuentras, sino que el paciente poco a poco vaya comentándolo o soltando lo que él quiere hacerlo, ¿no? Mencionaste las buenas relaciones familiares. Sí. Las enfermedades unen a las familias, pero también las separan. Es más frecuente ver familias realmente unidas en los momentos de enfermedad. ¿Tú puedes decir que los momentos de adversidad es donde realmente conoces a la familia? Por supuesto, la familia es, en verdad creo, la base de todo, ¿no? Cuando uno se encuentra ante un diagnóstico hostil, la familia es quien apoya en primera instancia. Pero tenemos casos, y muchos casos, en diagnósticos de cáncer de mama o cáncer de la mujer, en los cuales no sucede esto. Hombres que abandonan a la esposa pues porque ha tenido una operación de mama, o mujeres aterrorizadas porque pues tienen miedo de que la pareja las deje. Pues mira que tú has dicho una cosa que es muy cierta, porque no recuerdo en qué programa aquí, en qué entrevista en este programa, el médico invitado decía, cuando el esposo tiene la enfermedad, la esposa lo acompaña. En el Parkinson, me parece. Pero cuando la esposa tiene la enfermedad, el esposo no acompaña. Me parece que era Parkinson o algo relacionado con la esfera mental. Perdón, en enfermedad bipolar. Cuando el marido tiene enfermedad bipolar, la mujer está ahí. Cuando la mujer tiene enfermedad bipolar, el marido se va, ¿no? O sea, qué interesante fenómeno, porque lo que tú esperas es que la familia se una más para ayudar a la persona doliente, ¿no? Así es. Eso es lo que esperas y lo que se necesita, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en Esperantra es generar un poco de conciencia acerca de ello, ¿no? Generar un poco de conciencia acerca de que si la familia no te ayuda, ¿quién más te va a ayudar, no? Son los primeros que tendrían que acudirte, y bueno, es un acto de solidaridad, creo que se debe... Frustración, ira, miedo, dolor, son los sentimientos que más comúnmente expresan las personas que llegan, por ejemplo, a Esperantra. Sí, o a veces no lo expresan. Se aíslan o no quieren ni siquiera llegar a pedir ayuda. Yo lo que puedo aconsejar es que si uno está afrontando un diagnóstico de cáncer, tiene que tratar de controlar la ansiedad, y si uno no lo puede hacer solo, busque ayuda de un especialista. Los doctores pueden indicar a qué especialista pueden ir. Los grupos de autoayuda son súper importantes. Hablar con otros pacientes que están cursando por la misma enfermedad suele ser de ayuda. La fe, la meditación, algunas actividades físicas que pueden hacer los pacientes oncológicos, como el yoga, por ejemplo, ayudan bastante. Y hay una serie de tips pues que pueden hacer que uno transcurra por la enfermedad de mejor manera. ¿Cuántos pacientes en promedio acuden a Esperantra? Por atención psicológica, más o menos unos 10 por semana. Entre pacientes, ¿no? Y unos 10 más que son los familiares de pacientes. Hay algunas consultas que se desarrollan en pareja, justamente estas de las neoplasias de mujer, y en charlas, pues hasta el momento habremos ayudado con información a más de 10.000 personas, charlas especializadas sobre el diagnóstico de cáncer o sobre la enfermedad específicamente. ¿Cómo se llega a Esperantra? Pueden comunicarse con nosotros al 221-5518 o escribirnos a informes@esperantra.org. Lo importante es que sepan que no están solos, que estamos muy ávidos de poderlos atender y ayudar en esta etapa, ¿no? En este proceso, sí, que es tan doloroso. Exacto. Pero con fe y con buena actitud y con un buen apoyo y con el cumplimiento de las indicaciones en todos los aspectos, sí, ¿no? El emocional, el terapéutico, el nutricional, el psicoemocional.
los pacientes podrían tener pues un buen Pepe, es pronóstico. muy importante que entendamos también que el diagnóstico de cáncer ya es difícil, pero esto se agrava muchísimo con problemas de acceso al sistema de salud, Así por es, ejemplo, de los así es, pacientes. más aún en este contexto. Y acceso a tratamientos de calidad. Así es. ¿Sí? Entonces necesitamos, por un lado, establecimientos de salud que sean de calidad, médicos y personal ¿Cómo médico no? de calidad, y además no? los medicamentos de calidad y todo el soporte que pueda pues necesitar el paciente. Cómo no, Carla, te agradezco muchísimo, un gusto conocerte, tenerte acá en el programa ha sido bastante bueno, creo que va a ser de muchísima ayuda para el público. Encantada, Gracias por haber gracias. estado. Carla Ruiz de Castillo, directora ejecutiva de Esperantra, una ONG sin fines de lucro, por supuesto, para ayudar a las personas que necesitan una buena contención en los momentos más difíciles de la enfermedad. Nos vamos a una pausa y venimos con lo último del programa.